Sofía Sánchez, asambleísta de la provincia de La Suay por Pachacuti. Abogada Sánchez, muy buenos días. ¿Qué informaciones tienen ustedes sobre esto que ha trascendido ya el contenido del informe borrador de la Comisión de Fiscalización con respecto a la procedencia o no del juicio político en contra del presidente? Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo, Rosana, también un saludo y también a la audiencia que nos está escuchando. Es una tentativa, lo que usted acaba de mencionar, todavía no ha sido oficial. Lo que sí es de carácter público, Gustavo, es que durante el proceso de juicio político no se presentó los testimonios que eran fundamentales. Además de esto, pues el contrato, como ustedes también lo acaban de mencionar, que era una de las pruebas madres que fue anunciada, pero que lamentablemente no pudo probarse de esa manera como tal, anunciando que el presidente había firmado un contrato. Eso tampoco fue probado en la Comisión de Fiscalización, además de lo que yo les comenté hace algunas semanas a ustedes, un informe de la Comisión del Régimen Económico, donde está la asambleísta Pazmiño, quien es una de las proponentes de este juicio político. Pues ellos apoyaron en su momento los contratos con Amazon Tankers, y hoy pues esta era también una de las pruebas para argumentar que el presidente había cometido pues peculado. En ese sentido, pues en el carácter técnico, jurídico, podríamos decir que el juicio fue sumamente débil con la carga probatoria. Yo aquí sí quiero ser bastante enfática, pues no solo hay que anunciar y presentar el proceso, pues la Corte Constitucional estableció un cierto candado que nos decía que hablemos simplemente de peculado con el contrato pues con la empresa Amazon Tankers y Flopec. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que tendría que encasillarse ya durante los 10 días donde se dio para la carga probatoria. Sin embargo, pues esto ha sido sumamente débil en la Comisión de Fiscalización y esperamos ya un informe oficial. Tengo entendido que los legisladores de la Comisión de Fiscalización pues no están de acuerdo. No sabemos si es que será la mayoría de legisladores. Ellos han dicho que quieren participar también de la construcción de este informe como tal. Existieron algunas controversias en el transcurso de la semana con respecto a la elaboración del informe, pues y en ese sentido esto se someterá a votación. Yo asumo que estará resuelto hasta el día domingo, de acuerdo a los plazos que se tiene, o se vote, como usted ya lo ha mencionado, si es que se convoca el día de mañana, pero todavía no existe el informe oficial y no lo tenemos nosotros en nuestros despachos. Asambleísta, muy buenos días. El día de ayer, a propósito de este informe borrador que empezó a darse a conocer, le escuchamos al asambleísta Torres prácticamente aseverando la existencia o confirmando la existencia de este informe borrador y las características de el mismo. Calificó de triquiñuelas por parte de los asambleístas que estarían a favor del gobierno nacional y que no se va a permitir que no pase el informe a la discusión del Pleno. Además, hubo una irrupción de asambleístas de la oposición a la comisión que está trabajando el informe. Hubo una serie de cuestionamientos, sobre todo a los asesores que están redactando este documento que será presentado al Pleno. Se ha impugnado, no sé si esto se ha formalizado, si llegó a formalizarse, la participación de uno de los asesores. Ellos aseveran que él tiene ya una posición definida respecto del juicio político, por lo tanto no podría ser parte de la redacción de este informe borrador. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué nos puede comentar usted respecto de las acciones que pueden o van o tomarían? Han advertido que van a tomar los asambleístas de oposición en caso de que un informe que ya vaya a pasar al Pleno dictamine que no hay juicio político. Bueno, Rosana, a ver, primero decirles que lo que sucedió el día de el jueves, ayer en la Asamblea, la discusión se tornó en que existe un vacío legal, es decir, que
en el capítulo de juicio político en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues no existía una normativa que nos establezca con claridad que en el caso de que no se recomiende el juicio político, este informe no se conocería por parte de los asambleístas ya en el Pleno. Entonces, Esteban Torres lo que hizo es que se establezca un criterio jurídico con respecto a este tema. Sin embargo, nosotros sabemos que en lo público se hace lo que está escrito, no nos podemos extender ni estirar la norma a conveniencias cuando no tenemos claramente, de acuerdo a nuestros criterios ya muy personales, lo que se tiene que hacer. Sin embargo, Rosana, hay que decirle a la ciudadanía que más allá de lo técnico, de lo jurídico, recordemos que estamos en un tema numérico. Yo siempre lo he dicho, y en la Comisión de Fiscalización se someterá esto a votación, y en el caso, pues, de que lograra tener los votos para el archivo, deberá pues quedarse en la comisión, no pasaría a que conozcamos nosotros como legisladores. En el caso de que esto no tenga los votos pues para el archivo, asumo que se presentará otro informe, a veces algunos lo nombran informe pues de minoría, informes de posiciones, y que eso pase al Pleno. En eso se torna la discusión, es decir, que se conozca en el Pleno de la Asamblea y no se quede simplemente en la comisión. Pero esto dependerá de los votos que existan en la Comisión de Fiscalización. Ese es yo diría, el primer nudo crítico que se va a tener una vez que ya se tenga de carácter oficial el informe. Ahora, yo quiero también decir que más allá de los asesores de la comisión como tal, en la construcción de los informes, participan también asesores de los distintos despachos. Eso ha sucedido en todos los informes, en todos los trabajos y proyectos de ley que se elaboran en las comisiones, pero claro, al ser un tema tan delicado, recordemos que si es que en mi despacho trabajan mis asesores, pues probablemente tendrán el criterio del asambleísta al que se deben. Entonces, en ese sentido, pues yo sí creo que los asesores de la comisión tienen que tener un trabajo independiente, y en este caso sumamente delicado, pues ellos hacer su trabajo, y posterior a eso se someterá a votación, y eso es el primer filtro, será la Comisión de Fiscalización. Abogada Sánchez, de lo que hemos conversado con algunos constitucionalistas, debe haber un solo informe. No puede haber cabida para un informe de mayoría y de minoría. Uno solo, que lo dictará sin duda la mayoría de esos 9 asambleístas. Y allí viene un punto gravitante, la bisagra en lo que suceda. Dentro de esta comisión está en su ex compañero Bruno Segovia. ¿Qué conoce usted sobre las intenciones de Bruno Segovia? Supongo que todavía conversan en la Asamblea a través de las distancias que se han marcado en las posiciones. Los votos correístas, socialcristianos y el de Bruno Segovia eventualmente harían los 5 votos necesarios para que el juicio político sea, el informe de la comisión sea aprobado o no sea aprobado. ¿Qué conoce sobre esto? No, Gustavo, tengo que decir que no tengo acercamientos con el asambleísta Segovia, no he podido conversar sobre este tema tampoco. Sin embargo, él no ha tenido una posición clara dentro de la Comisión de Fiscalización en varios temas, no solo en este. En algunos temas se ha sumado a votar con la mayoría de independientes del gobierno, en otros temas pues ha votado con los socialcristianos y el correísmo, muchas de las veces ha pedido reconsideración en la votación. Entonces no ha existido un comportamiento claro que nos permita saber qué es lo que se va a hacer ahora en esta votación con respecto al juicio político del presidente. Entonces yo no podría hablar por el voto de él, y creería que por el voto de ningún legislador. Se tendrá que ver de acuerdo a lo que vaya sucediendo en estos días. Creo que es un momento álgido sumamente para el país, y más allá ya de los formalismos, Gustavo, que si bien es cierto se respetaron desde un inicio, yo digo que más allá del tema técnico, jurídico, constitucional, porque si es que ustedes siguieron el proceso de juicio político, creo que la intervención de los especialistas en el tema dejó un panorama sumamente claro para poder crear un precedente de juicio político a un presidente de la República que no se lo tiene, pues no existe un antecedente como tal, y creo que hubieron criterios sumamente importantes y válidos que se tomaron en cuenta para marcar una posición. Pero bueno, como usted sabe, esto es numérico, es político, dependerá de los intereses también de las bancadas. En el caso del legislador Segovia, pues un interés personal que tenga él, ya que no pertenece
pertenece a ninguna bancada y eso pues se decidirá ya numéricamente en la Comisión de Fiscalización y en el caso de que pase al Pleno de la Asamblea, pues ya con las voluntades de los legisladores. Pero los constitucionalistas, especialistas en el tema, han sido sumamente claros. Usted ya lo ha dicho, se tiene que votar un solo informe, pero existen criterios y yo en la Asamblea he visto que el tema legal a veces no les ha importado y han dejado a un lado. Asambleísta, ¿cómo avanzan las conversaciones dentro de la bancada de Pachacuti respecto de cuál será la votación? Le escuchamos a Salvador Quispe aseverando que el bloque Pachacuti votará por la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Es más, él hacía un llamado a todos los asambleístas, pero le escuchamos también a Viviana Veloz, que tendrían los votos de una sola facción de Pachacuti y otra no. Incluso pudimos leer un tuit de Salvador Quispe, quien advertía que se apoyaría a Sofía Sánchez para la presidencia de la Asamblea Nacional, pero había este otro aspecto a considerar, digamos, una forma de condicionar el apoyo con la votación que se daría ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, en caso de que el informe de la Comisión de Fiscalización así lo determine respecto de la censura y destitución del mandatario. No, Rosana, creo que se tiene que respetar las posiciones de los distintos legisladores. Salvador tiene la suya, nosotros tenemos un jefe de bancada, pues y trabajaremos con él en conjunto, así como respetamos en su momento cuando Salvador era jefe de la bancada, pues ahora está al frente Mario Ruiz y el momento que se tenga el informe se analizará este tema, pero más allá de esto, yo creo que este es un planteamiento, como ya lo han dicho, esto es político, entonces hay que plantearse una estrategia política que no sea la estrategia de los otros partidos y las otras bancadas legislativas. En ese sentido, pues nosotros tomaremos la decisión esta semana que viene, esperamos ya contar con el informe y una vez pues tomar la decisión y que esta sea en conjunto y sea en unidad con los compañeros. Al margen de lo que suceda con ese informe y cómo quede aprobado, el tema es que el informe no es vinculante y que el Pleno tendrá que decidir si el juicio político continúa o no. Así es, Gustavo, para esto se requiere 92 voluntades que se sumen a esto y pues hay distintos criterios, Gustavo, en el tema legal, en el tema constitucional. A veces a mí me parece sumamente grave que esto se decida sin tener una repercusión posterior, ¿no? ¿Qué pasa? Que a usted le estén acusando de cierto delito, pero le van a juzgar por otro, y eso es lo que yo siempre he venido diciendo, ¿no? La Corte Constitucional puso un candado, pero seguramente en el debate vamos a escuchar muchos temas que el Ejecutivo no ha atendido, y esa es una realidad. Ahora, por eso no se le está juzgando por el modelo de gestión, por no ejecutar los presupuestos, por no aplicar políticas públicas que sean necesarias para solucionar los problemas del país, sino estamos hablando de un delito de peculado en un contrato. Y quisiera hacer una referencia, ¿no?, que hizo uno de los especialistas. Entonces, eso quiere decir que todos los primeros mandatarios serían responsables y generaría ese precedente de lo que hagan sus distintos ministros, representantes en las empresas públicas. Y recordemos el caso del señor Delgado en el Banco Central. Eso quiere decir que, voy a poner este ejemplo porque lo puso uno de los especialistas en el tema, en ese sentido, pues Rafael Correa hubiera tenido responsabilidad de lo que se hizo en su momento en el Banco Central, y así se generaría este precedente en el país para acciones futuras. Entonces esperemos qué es lo que sucede en el Pleno. Se necesitan 92 voluntades y eso nosotros lo analizaremos como bancada en esta semana. Pues Salvador ha querido unificar el tema con el cambio de las autoridades. Yo creería que son dos temas y dos momentos completamente distintos. Recibí el apoyo de mis compañeros pues en una sesión donde hubo un acto democrático de votación, y pues en ese planteamiento esto se dará el 14 de mayo, Gustavo, y esperemos pues para esto también se necesita 70 voluntades. Ahora, asambleísta, hemos leído también otros criterios en el sentido de que si el informe que no recomienda el enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, porque no hubo una celebración de un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers durante la administración de Guillermo Lasso, si este informe es aprobado por la Comisión de Fiscalización, la decisión podría ser revertida por el Pleno de la Asamblea Nacional con un total de 70 votos. ¿Qué dice la norma jurídica de la Asamblea Nacional respecto de esto? ¿Es realmente posible?
No, Rosana, imagínese usted, la ley orgánica de la función legislativa es sumamente clara. Para la destitución y censura del presidente se requieren 92 votos. Lo que puede pasar es que llegue al Pleno y para poder tratar en el Pleno este tema, en el caso de que no exista el informe en la Comisión de Fiscalización, sí se requiera los 70 votos, pero no quiere decir que con eso se le va a destituir al presidente. Para eso se necesita 92 voluntades y eso es algo que se tiene que respetar de acuerdo a nuestra misma normativa. En el derecho público se hace lo que está escrito. Quizás más bien me refería los criterios que he podido revisar es en el sentido de que no pasaría la destitución por 70 votos, sino revertir la decisión de la Comisión de Fiscalización de que no se le enjuicie al presidente de la República o esta recomendación de enjuiciamiento. ¿Puede ser revertido eso en el Pleno? Desde mi punto de vista y el análisis de la normativa a rajatabla, como se debe, sin querer estirar la ley, estirar la norma, no se podría. Pero veremos qué es lo que sucede en el pleno de la Asamblea. Han sucedido temas sumamente complejos donde se ha dejado a un lado la ley orgánica de la función legislativa y yo así hago un llamado a los legisladores, ¿no? Sin el ánimo de defender absolutamente a nadie. Nosotros somos legisladores, creadores de ley, creadores de normativa. Tenemos que ser los primeros llamados a respetar la ley. Y en ese sentido tenemos una ley orgánica de la función legislativa que va de la mano con nuestra Constitución y tendrá que respetarse como tal. En ese sentido, si usted aplicaría el criterio que me acaba de decir, no serviría de nada los 45 días de juicios en la Comisión de Fiscalización. Eso no serviría de nada el trabajo que hace una comisión si es que el Pleno podría revertir absolutamente todo. Pero vale, Rosana, que se haya traído este tema a colación acá en la entrevista. ¿Por qué? Porque muchos legisladores mantienen el criterio de que el Pleno de la Asamblea, con sus voluntades, con una mayoría de 70 votos, es la voz que manda y se puede revertir y hacer absolutamente todo. Existe también este criterio en la Asamblea y bajo ese argumento pues se podría modificar absolutamente todo, incluso pisoteando la ley en el caso de que se llegue a tener una mayoría de 70 votos. Una inquietud que nace también es como que del Parlamento luego de esto, abogada Sánchez, si bien hay excepciones sin duda, el Parlamento es objeto de fuertes críticas, tiene calificaciones muy bajas en encuestas, también en el balance de destacados analistas que hay en el país y que siguen muy de cerca lo que pasa en el Parlamento. El Parlamento sin duda es también un escenario político en el que se juzgan actuaciones de los políticos ecuatorianos, pertinencia en las intervenciones, habilidades en su oratoria, etcétera. Es importante también hacer un juicio de valor sobre los actores en este juicio político. Algo que surge muy claramente es la mediocridad de los asambleístas promotores y allí está lamentablemente un cuencano, Rodrigo Fajardo, quien de alguna manera ha roto una tradición de buenas representaciones del foro de juristas azuayos cuando han llegado a ser asambleístas en la Asamblea Nacional o en el anterior Congreso Nacional. ¿Cuál es su juicio de valor sobre esto? Y tomando en perspectiva estas posibilidades que se ha mencionado, que le ha tocado ya a Rosana, de que usted pueda eventualmente competir, por lo menos, si no llegar a la presidencia de la Asamblea. La pregunta es, ¿cómo cambiar a la Asamblea? Bueno, Gustavo, ha sido lamentable lo que usted acaba de mencionar, sin el afán de ofender a ningún colega legislador, pero desde que se presentó el juicio político, claro que existieron sumas críticas altas a un tema de que estoy queriendo destituir un presidente y ni siquiera puedo presentar bien el proceso, se mandó a corregir, pero claro, yo decía, queremos escucharles cómo van a fundamentar todo lo que se está planteando en un juicio político ya en la Comisión de Fiscalización. Era sumamente importante, Gustavo, y por eso lo dije muchas veces. ¿Cómo se puede tomar una decisión por adelantado cuando tenemos 40 días o un poquito más de juicio político, donde se va a escuchar a quienes están planteando esto y que, claro, tengamos detalles que analizar desde no saber leer un escrito que les dan haciendo sus asesores hasta el punto de ni siquiera entender qué es lo que están planteando como causal de juicio político? Y eso ha sido un tema sumamente crítico a nivel de la Asamblea Nacional. La gente tiene toda la razón de realizar una crítica porque, claro, debemos estar ahí preparados, debemos estar a la altura. Y con respecto a esto, Gustavo, presenté
una enmienda a la Constitución para para cambiar los requisitos para llegar a la Asamblea. Recordemos que ahora solo se requiere tener 18 años, estar en el goce de sus derechos políticos, pero yo sin duda alguna estoy convencida que al Parlamento tiene que llegar gente preparada, que conozca el tema, como usted dice, buenos oradores, que puedan entender la normativa, que puedan entender cómo funciona la Asamblea Nacional y sobre todo sean dignos representantes de los azuayos, de los ecuatorianos. Y eso es lo que no ha sucedido y se ha dejado revelar en estos días en el juicio político. Es lamentable, yo presenté esta enmienda, estoy a la respuesta tiene que haber un criterio de la Corte Constitucional y esperemos que se trate. Esto es indispensable, Gustavo, porque sin duda alguna, recordemos que después de la consulta popular que no fue aprobada, se va a incrementar el número de legisladores de acuerdo al nuevo censo. Eso quiere decir que ya no seremos 137 en las próximas elecciones, probablemente lleguemos a 160 legisladores. Eso quiere decir que van a haber más escaños, probablemente acá en la provincia de La Suay se sumen 2 de acuerdo al crecimiento poblacional, y pues tenemos que estar legisladores que estemos a la altura de lo que demanda el país, y eso es cuando se puedan modificar por lo menos esos requisitos que nos permitan tener conocimiento, preparación. No estoy hablando de formación académica, porque recordemos que quienes plantearon el juicio político, todos los legisladores tienen una formación académica, pero creo que el trabajo en la Asamblea va mucho más allá de eso. Bien, quisiéramos tocar también ligeramente temas de carácter local asambleísta, pues usted representa la provincia. Hace aproximadamente 8 días mantuvimos otro diálogo con usted. Allí le comentábamos de que conocíamos que probablemente se iba a cambiar al gobernador de la provincia. Esto se ha consumado, ha renunciado ya. El gobernador Matías Abad se especula sobre su reemplazo. Todo apunta al ex candidato a la alcaldía, ex prefecto Paul Carrasco. Pero más allá de esto, lo fundamental es que Cuenca está a la espera de respuestas concretas del gobierno con respecto a múltiples necesidades, entre ellos lo fundamental y más urgente, la vialidad. Una asamblea ciudadana que convocó a una muy importante marcha, una carta que se ha enviado a la presidencia de la República. Se espera la presencia del presidente. Usted se ha referido también a este tema allí en la Asamblea Nacional y quisiéramos saber personalmente usted y el grupo de asambleístas azuayos qué están haciendo al respecto. Bueno, Gustavo, quien asuma la gobernación tiene una gran responsabilidad, desde exigirle al gobierno central que permita que fluyan esos recursos para el tema de vialidad. Nosotros venimos haciendo un trabajo fiscalizador durante todo este tiempo con respecto a todas las necesidades que esta asamblea ciudadana pues ya ha manifestado de manera pública. Conjuntamente con ellos, ellos nos han transmitido todas esas necesidades y nosotros dentro de nuestro rol fiscalizador venimos realizando ese trabajo desde la Asamblea Nacional, ¿no? Incluso con muchas peticiones que se han hecho, comisiones generales, peticiones en el pleno de la Asamblea, porque ese es nuestro rol, ¿no? Y más allá de eso, que solicitando que se respeten esos presupuestos que fueron asignados, unos con la emergencia vial, que esperemos que se dé esa solución en los 100 días que ofreció el ministro. Nosotros estaremos vigilantes de ese tema. Hemos solicitado también al presidente de la República que reciba a la Asamblea en Carondelet. Él ha delegado al ministro Darío, quien visitó en los últimos días, justamente el día de la marcha. Nosotros venimos haciendo esa exigencia de manera pública. Han existido muchos cambios del orden del día en el pleno de la Asamblea, donde se le exhorta y se le pide al ministro la solución del tema vial, no solo en la provincia de La Suay, pues tenemos una afección en puntos críticos en el país, pero esa falta de conexión es uno de los ejes fundamentales que se tienen que trabajar y sumar todos los esfuerzos, no solo de parte de la Asamblea, no, sino de todas las autoridades. Y quien asuma ese rol como gobernador tiene que ser el representante aquí del presidente para dar solución a esos problemas. Y no solo el tema de la vialidad, sino el tema de seguridad, que son dos problemas fundamentales que tiene hoy la provincia de La Suay.
Ahora, asambleísta, se ha rumorado luego de la salida de Matías Abad que muy probablemente asumiría la gobernación el ex prefecto provincial, ex candidato también tanto a la presidencia de la República como a la alcaldía de Cuenca, Paul Carrasco. ¿Qué conoce usted al respecto? Bueno, conozco de acuerdo a lo que ustedes han venido publicando, me refiero a los medios de comunicación, que él será pues el nuevo gobernador. Esperemos que la decisión que tome el Ejecutivo sea acertada y se lo haga ya, porque ya renunciaron todas las autoridades y no está nadie al frente. Hoy me refiero al intendente, jefe político y el mismo gobernador. Yo creo que es urgente que quien asuma eso, y en el caso de ser, pues, Paul Carrasco tiene esa gran responsabilidad y va a tener un reto sumamente grande, porque para el tema de seguridad se necesitan recursos y él tendrá que venir acá con esos recursos. Eso será uno de las primeras exigencias que vamos a tener los cuencanos y los azuayos, y esperamos que cuente con ello, porque yo he hecho varios recorridos. Quiero decirle, Rosana, que he estado haciendo un proceso de fiscalización con el tema de los UPC de acá, de la provincia de la Azuay, y realmente el número incluso de policías asignados obedece a un proceso de hace 10 años que se lo hizo en su momento en el Semplado. Eso quiere decir que no está acorde a la realidad que hoy tenemos como provincia. Es por eso que son los altos índices de la falta de atención de la policía. Los UPC, muchos de ellos ni siquiera tienen hojas para poder imprimir los partes policiales. Los carros ya no tienen, o sea, ya no están dentro de su vida útil. Ese proceso de fiscalización lo hicimos. El día de hoy tengo mi rendición de cuentas aquí en la provincia de la Azuay, y hemos realizado esos procesos que han sido de suma importancia, exigiendo ese presupuesto. Si no hay presupuesto, muy poco se va a poder solucionar en el tema vial y en el tema de seguridad. Así que yo espero que ese modelo de gestión que se tiene, al menos en el tema de seguridad, se pueda revisar, se pueda actualizar y sobre todo que el número de policías que necesitamos como provincia de la Azuay sea el adecuado. Contamos con un modelo de gestión caduco y los UPC no están en su total funcionamiento. Nosotros visitamos, fuimos al lugar, hemos estado ahí y sabemos que no pueden atender. O sea, que si usted tiene una emergencia en su barrio no van a llegar, que el carro no sirve, que no cuentan con el personal adecuado. Y eso se necesita recursos, y esperemos que se dé esa atención a la provincia de la Azuay. ¿Qué opinión tiene usted, asambleísta Sánchez, sobre la decisión tomada por el Tribunal Electoral de Pachacutic de anulación y nueva convocatoria a elecciones de su coordinador nacional? Bueno, Gustavo, estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el tribunal. Ustedes pudieron ver, es de carácter público, los videos de cómo no fue un proceso transparente, no fue un proceso donde se mantuvo ese respeto a los padrones electorales, que de acuerdo a todo el tema interno del movimiento, pues los padrones fueron enviados, debían ser calificados por el Tribunal Electoral. No podía votar nadie que no esté en el padrón, y tampoco ingresar de esa manera, pues yo diría que no está acorde a un respeto de un proceso electoral. Entonces, en ese sentido, pues se presentaron las impugnaciones. Por eso yo he venido diciendo en los medios de comunicación que hay que esperar a esas impugnaciones. Eso se resolvió el día de ayer. Tienen 10 días para convocar nuevamente a las elecciones, y esperemos que estas elecciones se hagan de manera, yo diría, transparente, sin violencia, y sobre todo, después de que eso suceda, se deberá respetar a quien gane esta dignidad y asuma la coordinación nacional del movimiento. Es gravitante lo que sucede allí con respecto a su candidatura para la presidencia de la Asamblea. Y a propósito, ¿cómo están estas elecciones? ¿Va en firme su candidatura? Bueno, Gustavo, quiero comentarle que esto se decidió en base a un proceso democrático interno. Quiero decirle que hubo una votación secreta, es decir, los compañeros escribieron literal en un papel el nombre de quien quieren que sea, pues, la persona que esté, el nombre que forme parte de esta articulación con las distintas bancadas. Recordemos que para el cambio de autoridades se requiere 70 votos, entonces en ese sentido, pues el jefe de la bancada manifestó que era necesario tener ya un representante, y con eso el poder ir a trabajar con las distintas bancadas. Y en ese proceso democrático, pues fui elegida con el apoyo de mis compañeros, y esa decisión pues está en firme.
Le recuerdo también, Gustavo, que el día que se cambian las autoridades es el 14 de mayo y yo no sé si es que hasta ese momento tengamos ya un nuevo coordinador o siga siendo el compañero Marlon Santi, que es el que nosotros ahora pues le reconocemos y le respetamos hasta que exista ya un cambio oficial. Entonces los tiempos son sumamente ajustados, el cambio de autoridades no puede cambiarse de fecha, eso será el 14, domingo 14 de mayo, pues y en ese sentido veremos quién logre sumar las 70 voluntades. No es fácil, Gustavo, existen muchos intereses de por medio de las distintas bancadas y también de algunos compañeros a la interna, pues usted sabrá que todos tienen esa, diría, pues esa aspiración y en ese sentido pues yo he sido elegida por ellos y esperemos que se pueda lograr tener los 70 votos pues para poder llegar o en ese trabajo pues también a veces se tiene que ceder posturas, no solo es la presidencia, es todas las dignidades del CAL, es decir, los vocales, las dos vicepresidencias y sobre todo cómo se hará la distribución de las comisiones, porque esas presidencias y vicepresidencias también se cambian y en ese sentido pues hay comisiones que son de suma importancia dentro de la Asamblea, como es la Comisión de Régimen Económico, Fiscalización, la Comisión de Justicia, Medio Ambiente, que son unas de las comisiones pues que se tienen como priorizadas. Entonces, en ese sentido, pues habrá que ver qué es lo que pasa el domingo, pues, y conoceremos esos resultados, Gustavo. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a usted, un gusto. Gracias de la abogada Sofía Sánchez, asambleísta por Pachacuti, representante de la provincia de La Suay. Son las 8:05.